Pancho Villa lo colgó por los huevos en plena plaza pública, mientras el pueblo entero observaba petrificado de terror. El sol implacable del mediodía azotaba sin piedad a la multitud, que había sido arrancada de sus hogares a punta de fusil para presenciar una lección que se grabaría en sus mentes como una cicatriz indeleble. El hombre que se jactaba de ser el más valiente entre los guardias blancos colgaba desnudo como un saco de frijoles abandonado, pagando con sangre, dolor y humillación absoluta las palabras imprudentes que había escupido 3 días antes en la cantina de don Salomón. Estás escuchando el canal Legendarios del Norte, donde revivimos las sagas más intensas de nuestra historia. Dime, ¿desde qué ciudad nos sigues? Da like al video, suscríbete si aún no lo has hecho, y ahora sí, prepárate porque vamos a sumergirnos en esta historia brutal y legendaria. Todo había comenzado en una tarde sofocante, cuando Jeca Queiroz, un tipo de unos 40 años con una vida marcada por el vicio y el rencor, irrumpió en la cantina con una botella de tequila en la mano y una lengua afilada como navaja de barbero. Su rostro, rugoso y maltratado como si hubiera sido esculpido con una hacha roma, reflejaba años de malas decisiones y excesos. Se plantó en el centro del local, tambaleándose ligeramente, y comenzó a vociferar ante los parroquianos que bebían en silencio, sus rostros iluminados por la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas polvorientas. Ese tal de Villa no es más que un vaquero frustrado, un ladrón de gallinas mugriento que no sirve ni para pastorear chivos, bramó, gesticulando con el brazo libre como un loco poseído. Un bandido con sombrero de payaso, un charlatán de pueblo que se cree general. Si se me apareciera aquí enfrente, le enseñaría cómo se las gasta un guardia blanco de verdad y lo mandaría de vuelta a su chiquero con el rabo entre las patas. Sus palabras salían arrastradas entre dientes amarillentos por el tabaco y la mala higiene, mientras sus ojos pequeños y porcinos brillaban con esa valentía falsa que solo el alcohol y la ignorancia pueden proporcionar. Los hombres alrededor de las mesas de pino crudo se miraron entre sí con expresiones de puro espanto, como si hubieran presenciado a alguien escupiendo sobre la cruz del altar mayor en plena misa. El silencio se apoderó del lugar como una niebla espesa, pero Jeca estaba demasiado embriagado por su propia bravuconería para notarlo. Siguió vomitando veneno de esa boca que pronto le traería la ruina absoluta, sin percatarse de que había cruzado una línea invisible, una frontera que en aquellos tiempos de revolución no se traspasaba sin consecuencias graves. Ya me he enfrentado a revolucionarios, sí señor. No hay cristiano en este mundo que me meta miedo. Ese Francisco Villa no es más que pura labia de pueblo, mercadotecnia de revolución. En la primera balacera seria, sale corriendo como liebre espantada. Don Crisanto, un anciano vendedor de piloncillo en el mercado local, con más años encima que un mecate en un corral viejo, se acercó a Jeca y le tiró del brazo con manos temblorosas por la edad y el temor. Cállate esa boca, muchacho. Esa clase de conversaciones no llevan a ningún lado bueno, le advirtió en un susurro urgente. Pero Jeca se zafó con un manotazo brusco, tambaleándose pero firme en su necedad alcohólica. Bueno, no hay nada malo en decir la verdad. Que venga Villa a buscarme, que me va a encontrar y va a saber lo que es bueno. Lo que Jeca ignoraba en su ebriedad era que, en la mesa del rincón más oscuro de la cantina, sentado en silencio con un vaso de tequila que bebía a sorbos lentos, estaba Anacleto Herrera, apodado el Cuervo por su costumbre de rondar lugares donde olía a muerte y desgracia. El Cuervo no era villista ni guardia blanco, era uno de esos hombres oportunistas que vivían de vender información al mejor postor, como un mercader de secretos en un bazar de sombras. Sus ojos negros, profundos como pozos sin fondo, no perdían detalle de la escena, memorizando cada insulto, cada fanfarronada, cada palabra que podría traducirse en monedas de oro o problemas fatales para quien las había pronunciado. 3 días después de aquella fatídica tarde, el Cuervo se encontraba en el campamento improvisado de Villa, oculto entre los mezquites espinosos y los nopales del desierto en la Sierra de Santa Clara. El lugar era una fortaleza natural, rodeado de rocas irregulares y cactus que rasgarían la piel de cualquier intruso imprudente. Allí, Francisco Villa, el general revolucionario de 37 años que ya era una leyenda viva, con cicatrices en el rostro que narraban batallas épicas y ojos penetrantes que parecían leer el alma de las personas, planeaba sus próximos golpes contra las fuerzas federales.
Sus hombres limpiaban rifles bajo la sombra escasa de los huizaches, contando balas y revisando mapas descoloridos por el sol. Mi general, dijo el cuervo quitándose el sombrero de palma raído mientras se acercaba con cautela al sitio donde Villa estaba sentado sobre una piedra grande, revisando el tambor de su pistola Colt con meticulosa precisión. Tengo un pendiente que contarle. Villa levantó la cabeza despacio, con esa calma peligrosa que antecedía a las tormentas más violentas. ¿Qué clase de pendiente?, preguntó con una voz grave como piedras rodando por un barranco seco. El cuervo se humedeció los labios resecos por el polvo del desierto, consciente de que estaba entregando a un hombre al abismo, pero también sabiendo que callar sería peor para su propia supervivencia. Hay un desgraciado en San Isidro que anda hablando mal del general. Dice que no pasa de ser un vaquero alzado, que es pura labia de pueblo y que, si se lo encontrara de frente, le enseñaría cómo se las arregla un guardia blanco de verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor, como el preludio de un terremoto inminente. Los otros villistas, Rodolfo Fierro, Tomás Urbina, Candelario Cervantes y media docena más de leales endurecidos por la guerra, detuvieron sus tareas y se quedaron inmóviles, reconociendo esa quietud ominosa en su líder. Villa continuó limpiando su pistola, pero ahora cada movimiento era más lento, más deliberado, como si estuviera canalizando una furia contenida en ese ritual mecánico. ¿Cómo se llama ese valiente?, inquirió sin alzar la vista del arma, su voz bajando a un tono que evocaba el silbido de una víbora lista para atacar. Jeca Queiros, respondió el cuervo, tragando saliva. Guarda blanco de los hacendados de la región. Trabaja principalmente para don Serafín Queiros, cobrando deudas y dando golpizas a quienes deben dinero. Villa asintió con lentitud, archivando la información en los recovecos oscuros de su mente, donde guardaba deudas pendientes y venganzas por saldar. ¿Y qué más sabes de él, cuervo? El informante, sellando el destino de Jeca, continuó, vive en una casa chica detrás de la iglesia. Tiene mujer y 2 hijos pequeños. Acostumbra beber en la cantina de don Salomón todas las tardes después del trabajo y tiene fama de valiente entre la gente del pueblo, pero nunca se ha enfrentado a un revolucionario de verdad. Villa permaneció en silencio por un lapso que pareció eterno, mientras el viento del desierto silbaba entre los nopales y hacía crujir las ramas secas de los mezquites. Cuando habló, su voz era baja y cortante como una navaja de barbero recién afilada. Ese Jeca no es solo un bocón. Ya he oído hablar de él. Fue él quien le pegó el tiro a Jacinto Morales cuando el muchacho estaba durmiendo. Lo mató por la espalda y después se anduvo jactando por todo el pueblo. Jacinto Morales había sido uno de los villistas más jóvenes, un chamaco de apenas 19 años que había dejado temporalmente el grupo para visitar a su familia en San Isidro. Alguien había delatado su presencia, y Jeca había esperado a que el joven durmiera en la casa de su madre para descargarle el revólver en la espalda cobardemente. Luego, había desfilado por las cantinas, presumiendo de haber eliminado a un bandido villista como si se tratara de una proeza heroica digna de un corrido popular. Ah, entonces no es solo cuestión de boca grande, continuó Villa, y ahora su voz llevaba un matiz que provocaba escalofríos incluso en sus hombres más curtidos. Es cuestión de venganza y de dar ejemplo. Se levantó de la piedra y comenzó a pasear de un lado a otro, como siempre hacía cuando tramaba un plan, calculando cada paso como en una partida de ajedrez donde las piezas eran vidas humanas y el tablero era el vasto desierto. Vamos a entrar al pueblo de noche, anunció después de varios minutos de reflexión profunda. 10 hombres, no más. Tiene que ser rápido y certero. Si aparecen los federales, ya estaremos lejos. Los federales, el ejército regular comandado por oficiales como el capitán Máximo Terrazas, eran una amenaza constante, grupos de soldados que conocían el desierto casi tan bien como los villistas. Un choque con ellos significaba bajas inevitables, y Villa prefería evitarlo cuando era posible. ¿Y cómo va a ser, mi general?, preguntó Tomás Urbina, un hombre bajo y robusto con la puntería más precisa del grupo y una lealtad inquebrantable. Villa se agachó y dibujó un mapa improvisado en la tierra árida con una vara seca, esbozando las calles de San Isidro con precisión militar. Primero rodeamos la casa. Si trata de correr, le cortamos las piernas. Si se resiste,
lo matamos. Pero lo quiero vivo para dar el ejemplo. ¿Y si la familia está ahí?, inquirió Candelario Cervantes, un villista que, a pesar de haber visto horrores de guerra, aún conservaba un atisbo de conciencia respecto a inocentes como mujeres y niños. A las mujeres y a los niños no se les toca. Esa es la regla, respondió Villa con firmeza inquebrantable. Pero él va a pagar por todo lo que ha hecho. Durante los 3 días siguientes, Villa orquestó cada detalle de la operación con la meticulosidad de un asalto a una plaza fortificada. Envió al cuervo de regreso al pueblo para mapear los movimientos de Jeca, descubriendo que el guardia blanco llegaba a casa después de las 10 de la noche, ebrio de la cantina, que su vivienda estaba en una calle sin salida fácil de rodear, y que el delegado local se acostaba temprano con solo 2 rurales vigilando el pueblo. La noche elegida fue sin luna, con nubes oscuras que amenazaban lluvia pero aún no la liberaban. Era el tipo de oscuridad que favorecía a los revolucionarios, suficiente para ocultarse, pero no tanto como para entorpecer la puntería. Villa seleccionó a sus mejores hombres, Rodolfo Fierro, Tomás Urbina, Candelario Cervantes, Baudilio Uribe, Crescencio Márquez, Melitón Lozoya y 3 más. Cada uno conocía su rol al dedillo, no habría improvisaciones. Cabalgaron toda la tarde, deteniéndose solo para que los caballos descansaran y beber agua de pozos que Villa conocía como la palma de su mano. Al llegar a las afueras de San Isidro, el sol ya se había hundido detrás de los cerros áridos. El pueblo dormía plácidamente, ignorante de la tormenta que se avecinaba, sus casas de adobe dispersas como dados lanzados por un dios caprichoso en el desierto infinito. Recuerden, les dijo Villa en voz baja mientras revisaba las armas por última vez bajo la luz tenue de las estrellas. Nadie mata sin mi orden. Nadie toca a mujeres o niños, y nadie roba nada. No vinimos a saquear, vinimos a hacer justicia. Los villistas asintieron en silencio, conocedores del código estricto de su líder, desobedecerlo equivalía a una sentencia de muerte. Aunque eran hombres de guerra, se regían por reglas que los distinguían de meros bandidos. Entraron al pueblo como sombras espectrales, aprovechando cada callejón, cada rincón oscuro, cada muro de adobe que ofrecía cobertura. San Isidro dormía ajeno, sus calles de tierra apisonada silenciosas salvo por el ocasional ladrido de un perro callejero. La casa de Jeca Queiroz era humilde, de adobe con techo de tejas de barro, una ventana pequeña al frente, una puerta de mezquite desgastada y un corral trasero donde las gallinas picoteaban inquietas. Villa hizo una seña, y sus hombres se desplegaron. En menos de 2 minutos, la vivienda estaba completamente cercada, no había escape posible. El general se acercó a la puerta principal, flanqueado por Fierro y Urbina, y golpeó 3 veces con deliberada lentitud, como un visitante cortés en una noche cualquiera. ¿Quién es?, se oyó una voz femenina desde adentro, mezcla de sueño y alarma. Rurales, mintió Villa, modulando la voz para no ser reconocido. Necesitamos hablar con don Jeca. Hubo un silencio, seguido de pasos apresurados. Carmen Queiroz, una mujer de unos 30 años, abrió la puerta en camisón, con el rostro marcado por el sueño interrumpido y el susto. Al ver a Villa con su sombrero ancho adornado con una estrella de plata, el rifle en mano y los revolucionarios detrás, casi se desmaya de terror. ¿Dónde está su marido?, demandó Villa, entrando sin invitación. Carmen temblaba como una hoja en un vendaval, intentando cubrirse mejor con el camisón. No está aquí, tartamudeó. Mentira, espetó Fierro desde la puerta. Su caballo está en el corral. Se oye movimiento adentro. Al fondo de la casa llegó el ruido de alguien forcejeando con una ventana. Villa hizo una seña, y Crescencio Márquez corrió hacia la parte trasera. Segundos después, se oyó un grito y un golpe sordo. Ya lo tenemos, mi general, vociferó Crescencio. Jeca apareció arrastrado en calzones, con el rostro hinchado por golpes iniciales y ojos desorbitados por el pánico. Al reconocer a Villa, se arrojó al suelo suplicante. No me mate, mi general, por el amor de Dios, no me mate. Villa lo miró con una sonrisa fría, esa que precedía actos de violencia calculada. ¿Dónde quedó toda esa valentía? ¿Dónde está el guardia blanco que me iba a enseñar cómo se hacen las cosas?
Jeca balbuceaba incoherencias mezcladas con sollozos de terror puro. Estaba borracho, mi general, no sabía lo que decía. Perdón, por la Santísima Virgen. Tú mataste a Jacinto Morales por la espalda, dijo Villa agachándose a su nivel, sus ojos clavados como dagas. Yo no quería. Fue orden del patrón. Orden o no, quien jaló el gatillo fuiste tú. Y ahora vas a aprender que en el desierto, la palabra tiene precio y la traición se paga con sangre. Carmen intentó intervenir, pero Candelario la detuvo con gentileza firme. Por favor, no le hagan daño, tiene familia, suplicó con lágrimas. Jacinto Morales también tenía familia, replicó Villa sin desviar la mirada. Tenía madre, hermanos, una novia esperando. Pero tu marido no pensó en eso cuando lo mató dormido. El miedo de Jeca era tan abrumador que perdió el control de su vejiga. El olor a orines se extendió por la habitación, mezclado con sudor frío y pavor. Sáquenlo afuera, ordenó Villa, y traigan la reata. ¿A dónde se lo llevan?, preguntó Carmen desesperada. A la plaza. La gente de San Isidro aprenderá hoy una lección inolvidable. Dos villistas arrastraron a Jeca fuera, el hombre que días antes fanfarroneaba ahora lloraba como un niño aterrorizado. La plaza central de San Isidro, frente a la iglesia de piedra centenaria que había presenciado revoluciones e invasiones, tenía en su centro un mezquite antiguo con ramas gruesas. Era bajo ese árbol donde se celebraban fiestas, tocaban guitarras y jugaban niños. Esa noche, serviría para un propósito siniestro. Villa eligió una rama alta y robusta, posicionada hacia la iglesia, simbolizando al pecador frente a la casa de Dios. Fierro, despierta al pueblo, mandó. Quiero a todos aquí, hombres, mujeres, niños. No es invitación, es orden. Los villistas recorrieron el pueblo, golpeando puertas y obligando a las familias a congregarse. En media hora, casi toda la población estaba en la plaza, en ropa de dormir, temblando de frío y miedo bajo las estrellas indiferentes. Villa subió al kiosco municipal y habló con voz fuerte pero controlada, gente de San Isidro, ¿conocen a este hombre? Señaló a Jeca, sujeto por villistas. Sí, murmuraron voces dispersas. ¿Saben lo que hizo? Silencio. Mató a uno de mis muchachos, un chamaco de 19 años que solo visitaba a su familia. Lo mató por la espalda como cobarde y luego se jactó. Se acercó a Jeca, que temblaba. Ahora pagará delante de todos, para que nadie olvide lo que pasa al meterse conmigo. Los villistas prepararon la reata, no para el cuello, sino para un castigo más humillante. Quítenle los calzones, ordenó Villa. Jeca gritó y se debatió, pero fue inútil. Desnudo de la cintura para abajo, perdió su dignidad ante el pueblo. Urbina, experto en lazos de vaquero, hizo un nudo doble, una vuelta bajo los testículos, otra encima, para que el peso apretara progresivamente. Súbanlo, dijo Villa con indiferencia. Fierro y Candelario jalaron, alzando a Jeca lentamente. Los gritos comenzaron antes de que tocara el aire, el dolor intensificándose con cada centímetro. La multitud observaba en horror paralizado, mujeres cubrían ojos de niños, hombres intercambiaban miradas. Villa miró con frialdad de carnicero, no placer, solo justicia brutal del desierto. Más alto. Jeca quedó a altura de ojos, balanceándose, el peso agravando la tortura. Ahora todos ven al valiente que me iba a enseñar cómo hace las cosas un guardia blanco. Caminó alrededor, dirigiéndose al pueblo. Hace 3 días, esta alimaña borracha en su cantina decía que yo era un vaquero alzado, que me enseñaría lecciones. Pues enséñame ahora. Solo gemidos respondieron. La tortura era refinada. No solo física, sino humillante, atacando la esencia masculina. Doña Remedios, una anciana curtida, intervino, mi general, ¿no ha sufrido suficiente? Villa la miró con ojos ardientes, ¿suficiente? Jacinto murió con 3 tiros por la espalda, sin defenderse. Eso es suficiente. Nadie más habló. El castigo se prolongó, minutos como horas, marcados por gemidos. Villa fumó un cigarro, observando, no prisa, la lección necesitaba tiempo.
Mi general, si se muere, dijo Fierro. Entonces se muere. Pero no fácil. Jeca resistía, consciente, como si el destino lo obligara a sentir cada instante. Carmen llegó con los niños, cayendo de rodillas al ver a su marido. Por favor, tiene familia. Jacinto tenía familia, replicó Villa. No sufre ni la mitad que su madre. Las horas pasaron lentas, Jeca ya no gritaba, solo gemía como coyote herido. Sudor y sangre cubrían su cuerpo. Villa se acercó, vas a vivir para recordar esto, para que cada espejo te lo recuerde. Por hablar mal, pero sobre todo por matar a mi chamaco por la espalda. Jeca susurró, máteme. La muerte es para hombres. Tú eres alimaña. A la multitud, grábense esto. Cuéntenlo a hijos y nietos. Quien se mete con Villa acaba así. Don Epitacio Ruiz, el delegado, protestó, no es cristiano. Villa explotó, ¿cristiano? ¿Dónde estaba cuando mató al muchacho? La diferencia entre ustedes y yo, continuó, es que viven de rodillas ante hacendados, curas, delegados. Yo no me doblo. Este se doblaba ante don Serafín, matando por órdenes. Ante un hombre de verdad, se convierte en eso. Al amanecer, con el cielo rosado, Villa ordenó bajarlo. Jeca se desplomó como saco mojado, vivo pero roto. Vas a vivir para contar esto. Al pueblo, vayan a casa. No olviden. Advirtió, si llaman federales, regreso, y no será uno solo. Los villistas partieron, engullidos por el desierto dorado, dejando un pueblo traumatizado y un hombre marcado para siempre. Jeca yació en la plaza una hora, ayudado luego por Carmen y vecinos. Nunca más fanfarroneó, se volvió callado, cabizbajo, evadiendo multitudes. La historia se propagó como incendio, Villa colgó a un guardia blanco por los huevos en San Isidro. Detalles variaban, pero el mensaje perduraba, desafiar a Villa costaba caro. 3 semanas después, en la Sierra de la Silla entre Chihuahua y Durango, el cuervo reapareció jadeante. Mi general. ¿Qué? Jeca vive, pero enloqueció. No habla, no trabaja. Don Serafín está furioso, ofrece 5,000 pesos por su cabeza. Villa alzó la vista, era una suma tentadora. Es prestigio, si revolucionarios humillan guardias, su autoridad cae. Hay más, contrató a Macario Santoscoy, el víbora. El víbora era un asesino profesional, alto, flaco, con cicatriz facial y ojos reptilianos. Mataba por dinero, sin códigos. Reúne gente para matarlo dormido, como a Jacinto. Villa paseó, planeando. Es suicidio atacar la hacienda, dijo Urbina. No atacamos, atraemos. Dibujó en tierra, don Serafín tiene una hija, Juana, de 17. Viene de vacaciones. Secuestrémosla para sacarlo. El silencio fue pesado, secuestrar inocentes no gustaba, pero Villa aclaró, no daño, solo cebo. Planearon, Juana viajaba en carreta con 4 vaqueros, parando en Álamos cerca de Santa Rita. Emboscada perfecta. El día llegó, villistas ocultos. La carreta azul apareció, rodearon rápido. Nadie se mueve, gritó Fierro. Un vaquero resistió, Crescencio lo hirió en el brazo. Villa se presentó a Juana, hermosa con cabello castaño y ojos verdes, soy Francisco Villa. Será nuestra huésped. No voy, dijo valiente. Sí, pero sin daño. Palabra. Llevaron mensaje, venga al cañón de la víbora mañana al mediodía, solo o con 3. Traiga al víbora. Si federales, muere la muchacha. Cabalgando, Villa conversó cortés, estudios, capital. No es como pensaba, salvaje. Soy salvaje cuando debo. Su padre contrató asesino, no honrado. En la sierra, Juana en cueva cómoda. Al amanecer, avistaron 15 hombres. Demasiados, dijo Fierro. No enfrentamos. Juana gritó, papá, estoy bien. Villa negoció, vengan solo usted y el víbora. Subieron, en claro, Villa solo, cubierto por suyos. Donde mi hija, demandó Serafín,
gordo, bigotudo. Bien, pero a justo cuentas con el víbora. Duelo, víbora disparó primero, erró. Villa acertó al pecho, muerto instantáneo. Máteme, dijo Serafín. No vale bala. Deje perseguirme, o peor. Juana abrazó a su padre, partieron con cuerpo. Villa ganó batalla, pero guerra continuaba. En San Isidro, Jeca recordaba eternamente, desierto no perdona, Villa era su encarnación. Ora, compadre, mira tu pantalla para el próximo destino de Pancho Villa. Haz clic ahora, nos vemos en otra saga revolucionaria fascinante.